Hola, en este video vamos a hacer una introducción a la ley de Gauss, que es una ley que nos permitirá calcular campos eléctricos y flujos eléctricos en situaciones en las que hacer integrales, como lo que hemos aprendido anteriormente, pues se vuelve muy complicado. Básicamente, el concepto fundamental en este caso es el flujo eléctrico. Y si pensamos el flujo eléctrico de una forma sencilla, puede ser descrito como qué tanto campo está atravesando una superficie dada. Por lo tanto, es importante que hablemos del concepto de superficie, que identifica una superficie, y cómo podemos saber pues la cantidad, entre comillas, de campo que atraviesa esta superficie. Estos son los temas que están en esta presentación, por los cuales vamos a ir pasando rápidamente. Se espera que leas del libro para que sea mucho más fácil comprender estos conceptos. Entonces, inicialmente, asumamos que tenemos una carga puntual como la que muestra esta figura aquí en el centro. Es una carga positiva y pues esa carga positiva obviamente genera unas líneas de campo que van saliendo de ella de forma radial. Lo primero que uno hace para tratar de describir el flujo eléctrico pues es definir una superficie que le llamamos superficie gaussiana porque estamos pues en este tema de la ley de Gauss. Esa es una superficie imaginaria, puede coincidir o no con superficies reales, pero puede tener la forma que nosotros queramos. Entonces lo que hacemos en este caso, como el campo eléctrico de una partícula puntual es radial, pues generamos una superficie gaussiana que es una esfera. Y como ustedes pueden ver, pues hay unas líneas que están atravesando esta esfera. Eso no tiene ningún misterio, claramente hay unas líneas que van en dirección radial atravesando esta esfera. Y la pregunta es, ¿qué pasará si ahora encerramos una carga que es igual al doble de la anterior? Si es igual al doble, pues uno espera que haya como el doble de intensidad de campo a una distancia dada. Y visualizado con las líneas de campo, pues uno lo que tiene es el doble de líneas atravesando nuestra superficie. Es como si el flujo hubiese aumentado, porque simplemente tenemos más líneas de campo atravesando la misma superficie. Bien, y hay casos en los que estos flujos pueden ser negativos. En los dos primeros casos es positivo porque la carga es positiva y las líneas están saliendo de la superficie, pero en el caso de una carga negativa, pues tenemos que las líneas están entrando a la superficie. Y en este caso vamos a ver pues que el flujo es negativo y hay una forma muy sencilla de poderlo calcular. Entonces, en cierta manera, el flujo, que es cuántas líneas de campo atraviesan mi área, pues va a ser proporcional como tanto a la intensidad del campo eléctrico como al área que estoy encerrando. Si el área es más grande, pues va a tener un flujo mayor. Si el área es más pequeña, pues es un flujo menor. Bien, entonces empecemos por el caso más sencillo como siempre, que es como un área plana. Entonces, si tenemos un área plana y además el campo es uniforme, recordemos que el campo uniforme quiere decir que no varía el campo independiente de en qué posición del espacio yo me ubique, siempre es la misma flecha, siempre es el mismo vector. Pues entonces, ¿cuánto es el flujo? Pues en este caso es muy sencillo, el flujo simplemente va a ser cuánto es el área por cuánto es el campo que está atravesando mi área, específicamente en la zona del área. Es muy sencillo. Si yo aumento el área, pues aumenta el flujo. Si yo aumento el campo, la intensidad, el valor, pues aumenta también el flujo. Esta es la definición más sencilla del flujo. Lo denotamos con ese símbolo Φ mayúscula. Ese es el flujo eléctrico. Y en principio simplemente va a ser el área multiplicada por el campo que la atraviesa. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, ya el área y el campo forman como un ángulo? Recordemos que todas las áreas, como estas que tenemos acá, todas las áreas se pueden identificar por un vector normal, que es este que se dibuja aquí. Ese vector normal nos dice como la orientación del área. Obviamente hay dos vectores, podemos escoger cualquiera de los dos en un plano, pero nos dice la orientación del área. Entonces miren que ahora este vector normal tiene un ángulo con el campo. Este es el campo y pues este es nuestro vector normal. Y entonces en este caso no es el mismo caso que como teníamos aquí con esta orientación de 90 grados, ¿verdad? Entre el vector, perdón, de 0 grados entre el vector normal y el vector de campo. Entonces aquí no necesariamente tenemos como que todo el campo está atravesando. Ustedes pueden ver que podemos descomponer el campo como uno que va en dirección normal y otro que va en dirección sobre la superficie. Este vector que tenemos aquí de campo atravesando realmente tiene dos componentes respecto a la superficie, uno que va sobre la superficie y uno que la va atravesando. Y precisamente el único que nos interesa es este que la va atravesando, ¿cierto? Esta componente, que tendría que ver como con un coseno de este ángulo que forman. Entonces
Entonces en este caso, cuando está orientado, tenemos que el flujo realmente se convierte en EA por coseno de teta, y teniendo en cuenta que E es un vector, A es un vector, y aparece un coseno del ángulo entre los dos, pues inmediatamente se deduce que el flujo para área plana y campo uniforme solamente, no olvidemos área plana, campo uniforme, el flujo pues es el producto punto entre estos dos vectores. Y de esa manera es muy fácil de calcular. Recordemos que una forma de calcular el producto punto es esta, y otra forma es simplemente coger EX por AX más EY por AY más EZ por AZ. ¿Bien? Ok. Entonces, aquí claramente se puede deducir que si el campo está sobre la superficie, está atravesándola, por ejemplo, en esta dirección, es decir, no la está atravesando, simplemente la está como rozando, pues el ángulo que hace el campo es 90 grados con el vector normal de área, y por lo tanto, pues coseno de 90 nos da a dar 0, y el flujo va a ser 0. Lo que necesitamos para tener flujo es que las líneas atraviesen la superficie. Esa es la clave, que atraviesen la superficie. Bien, cuando uno tiene un área más compleja como esta figura tridimensional, pues uno tiene diferentes zonas en donde el campo pues, va a producir flujos positivos y negativos. Por ejemplo, en esta parte de la derecha, acá, tenemos pues el flujo relativamente positivo porque el coseno del ángulo es positivo. Básicamente la proyección del campo sobre el vector normal de área es positiva, en la misma dirección. Entonces por esta zona estará como saliendo, ¿cierto? Hay zonas en donde el flujo es nulo, porque simplemente el campo hace 90 grados con el vector normal de área. Y hay zonas donde el flujo es negativo, como esta, porque el campo está entrando. Y si yo hago el coseno del ángulo entre ellos dos, va a ser negativo, o también se puede ver como que la proyección del campo sobre el vector normal es negativa. Entonces, cuando uno integra sobre esa superficie para sumar todos esos flujos, va a tener diferentes tipos de contribución. Este es otro ejemplo de lo mismo que hemos estado diciendo. En el caso A, tenemos pues un campo genérico que hace un ángulo con el elemento de superficie pequeño que escogimos. Eso tiene dos componentes, ese vector de campo, una componente que va así, otra componente que va así, y la única que nos interesa es esta, porque esta es la que está haciendo flujo, la que está atravesando. Esta no está atravesando nuestra área. Bien, entonces esta es otra definición, pero esta definición sirve para lo siguiente. Si yo quiero calcular el flujo sobre una superficie así curvada como la que tenemos acá, pues no me sirve la fórmula del área plana y campo uniforme. Entonces hacemos lo de siempre. Partimos esas superficies, esas cosas complicadas, en problemas pequeñitos, calculamos en flujo en cada uno de ellos, que nos dan estos pequeños flujos, y luego lo que hacemos es sumar esos pequeños flujos. Y cuando uno suma cosas muy pequeñas y hace que eso muy pequeño tienda a cero, o sea, vuelvan infinitesimales, pues al final terminamos con unos flujos, el flujo total, que es la integral. Entonces en general, el flujo en general se escribe de esa manera. Como la integral es una integral de superficie, o sea, se integra sobre la superficie, es la integral de superficie del campo sobre, pues, respecto a esa área. Volvamos al mismo caso. Si E es uniforme y el área es plana, pues el flujo es sencillamente, como E es uniforme, a medida que yo me muevo a lo largo del área, me da igual, lo puedo sacar de la integral, me queda integral punto de dA, y pues si el área es plana, esta integral de dA es muy fácil, es simplemente A, y nos daría E punto A, que era lo que habíamos dicho para campo uniforme y área plana. ¿Está bien? Entonces esta es la formulación más general, la definición más general del flujo. Este flujo sobre un área abierta, y cuando utilizamos el símbolo integral que está abajo con ese círculo, como la integral embarazada, se llama un flujo sobre un área cerrada. Por ejemplo, un área abierta es este plano, es un área abierta, no están cerrando nada, y esto sería un área cerrada, como una esfera, un cilindro, ¿sí? Áreas cerradas. Bien, entonces aquí una preguntita que es para que ustedes respondan, pero pues podemos hacer el análisis rápidamente. Nos dice que la figura nos muestra un cubo gaussiano, o sea, una superficie, y hay un campo eléctrico uniforme que va saliendo a lo largo del eje Z, va saliendo como de la página. Nos preguntan, ¿cuánto será el flujo a través de la cara frontal, la que estamos viendo en el plano XY? Pues como el área es plana y el campo es uniforme, pues el flujo es E por A, ¿cierto? La pregunta B, en la parte de atrás. Entonces en la parte de atrás ese campo está entrando, entonces el flujo sería menos E por A.
Y vienen otras preguntas importantes. ¿Cuánto es el flujo, por ejemplo, aquí arriba, en esta cara? Entonces el campo, según muestra el dibujo, va en esta dirección, o sea, no la atraviesa, o sea que el flujo por acá es cero. Y en todo el cubo, ¿cuánto será el flujo? Entonces, aquí tenemos flujo cero, porque no la atraviesa, el campo va simplemente rozándolo. Por el lado de atrás de esta pared, o sea, el lado izquierdo es cero, aquí arriba es cero, aquí abajo también es cero. Por acá es menos E por A, por acá, por esta cara es E por A, y si sumamos todo eso nos va a dar cero. Entonces básicamente el flujo entonces el cubo al total, que es sumar el flujo en cada cara, nos va a dar cero. Entonces, una pregunta. Imaginemos que tenemos una superficie gaussiana encerrando una carga. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo aumento la superficie gaussiana? ¿Qué cambia? ¿Será que cambia el flujo específicamente? Entonces miren, si yo paso de esta esfera de radio R a esta esfera de radio 2R, ¿el flujo cambió? Entonces resulta que, pues sí, realmente uno está más lejos, entonces E disminuye, pero como estamos más lejos, el área aumenta, o sea que el área crece. Y resulta que esta multiplicación es constante, o sea que el flujo no cambia. Y eso va a ser clave para lo que viene, para la ley de Gauss, porque es que básicamente la ley de Gauss nos dice que esto es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Y ustedes ven que si yo estoy en esta superficie o en esta superficie, estoy encerrando la misma carga. Y epsilon 0 es una constante. Entonces no importa la forma de la superficie, ni qué tan grande, ni tan pequeña, ni que sea esférica, ni cúbica. Desde que encierre la misma carga neta, el flujo es exactamente igual. Y esa es la clave y ese es el poder de la ley de Gauss. Bien, ya hicimos un ejemplo de un flujo a través de un cubo. Aquí hay otro ejemplo de un flujo a través de un cilindro. Entonces, uno puede ver que, por ejemplo, el campo va hacia la derecha y es uniforme. Entonces, aquí tenemos un flujo positivo y aquí tenemos un flujo negativo porque el campo va entrando. Y por toda la parte lateral, el flujo es nulo porque las líneas de campo no lo están atravesando. Imagínenselo. Y al final, pues el flujo sobre esa superficie nos va a dar cero. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley de Gauss? La ley de Gauss básicamente lo que nos dice es el flujo eléctrico es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon 0. Entonces, lo escribimos de otra manera. Aquí está. Flujo eléctrico es carga neta encerrada dividido entre epsilon 0. Son diferentes formas de escribirlo. En otras palabras, si ustedes quieren calcular el flujo, tienen dos maneras de hacerlo. Una, la integral, otra, simplemente Q sobre epsilon 0. Entonces, si les preguntan el flujo, pues lo más fácil casi siempre será decir simplemente que ese flujo es Q sobre epsilon 0. Pero, si ustedes quieren utilizar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico, entonces sí se tienen que venir para hacer esta integral. Buscan otra manera de hacerla y cuando la terminen de hacer, esto lo igualan a Q sobre epsilon 0. Ya vamos a ver algunos ejemplos de eso. En estas superficies se puede ver entonces que el flujo en esta superficie gaussiana es positivo. En esta superficie gaussiana es negativo porque tenemos carga eléctrica neta encerrada que es negativa. Pero por ejemplo en la superficie S3 es nulo porque no hay carga encerrada. No es que no atraviesen líneas de campo, simplemente es que no hay carga encerrada neta. ¿Sí? Esto vale cero. Y en S4 también el flujo es completamente cero, aunque la atraviesen muchas líneas, porque lo que entra es igual a lo que sale, básicamente porque la carga neta encerrada también es cero. Entonces no olviden que esto es la carga neta encerrada. Y si esa carga neta encerrada es cero, pues inmediatamente el flujo se vuelve cero. Bien, entonces hay un ejemplito ahí para que lo resuelvan. Teniendo en cuenta siempre que lo que importa es saber cuánto es la carga neta encerrada, eso sobre epsilon 0 nos da el flujo. ¿Ok? Entonces, una cosa importante, si el flujo es nulo, como pasa digamos en esta superficie, no quiere decir que el campo sea nulo, por ejemplo, que no haya campo adentro, miren, aquí hay campo. Lo que quiere decir es que no hay carga neta encerrada, que lo que está entrando es igual a lo que sale, eso es lo que quiere decir. Que un flujo valga cero, no implica que el campo valga cero, ¿ok? Entonces ejercicio para que trate de pensar, en 5 segundos voy a dar la respuesta, si quiere pauselo y piénselo. Y entonces la pregunta es, ¿qué le sucede al flujo a través de la superficie si la carga se triplica? Entonces si la carga se triplica, pues el flujo se triplica, ¿cierto?
aparece aquí multiplicando un 3 a la Q, aparece un 3 multiplicando el flujo. ¿Qué le pasa si se duplica el radio de la esfera? No le pasa nada, miren, aquí no importa el radio de la esfera, aquí lo que importa es solamente la carga encerrada, no más, ni la forma, ni que si está en el centro o cerca de la superficie, nada de eso. Lo importante es cuánto estoy encerrando. O sea que en el B no pasa nada. En el C la superficie se cambia a la forma de un cubo, no importa. Lo importante es que siga encerrando la misma carga. Y en el D la carga se mueve a otro punto dentro de la superficie. O sea, básicamente tenemos, digamos, la carga acá y ahora se mueve para acá. ¿Pasa algo? No pasa nada porque sigue encerrando a la misma carga, no importa en dónde está. O sea, miren que aquí no está la posición ni la forma de la superficie, nada de eso. Entonces el flujo solo cambia si cambiamos Q. Es la única manera. Bien, uno puede utilizar la ley de Gauss para deducir la ley de Coulomb. Eso es simplemente hacer un poquito de matemática. Vamos a volver a abrir acá. A ver. A veces tantos rayones lo hacen poner lento. Acá, quieto. Vamos a darle un tiempo. Entonces, por ejemplo, aquí lo que se hace sencillamente es calcular el flujo, ¿cierto? Y eso nos da la carga neta encerrada. Como que lo que queremos es calcular como el campo eléctrico. Entonces, lo que decimos es el flujo es igual a la carga neta encerrada. Resulta que cuando yo pues tengo una partícula puntual, pues lo más sencillo es coger una superficie gaussiana que sea una esfera, y en este punto pues el campo es radial, ya lo sabemos, y el vector de área también es radial. O sea que E punto de A van en la misma dirección, o sea que el ángulo es 0 y coseno de 0 es 1. Entonces E punto de A se vuelve simplemente E por dA. Y como el E es uniforme porque estamos a la misma distancia de la carga, la magnitud no cambia, lo podemos sacar de la integral, ¿sí ven? Y nos queda la integral cerrada de todo el área. Y si sumamos todos los pedacitos de área, pues nos da el área. Y el área de una esfera es 4πr², es el área superficial de una esfera. Y entonces despejamos el campo, esto es K, y nos da que el campo de una partícula puntual es K por Q sobre R², que eso ya lo sabíamos, pero esta es otra forma de deducirlo. Bien, otra pregunta para que respondan, para saber si se está entendiendo o no. Listo, entonces ahora aparecen ciertos problemas en donde ya las cargas, las distribuciones son más difíciles y hacer integrales sería muy pero muy complicado. Y en estos casos es muy preferible pasarse mejor a pensar en términos de la ley de Gauss. Entonces, primero que todo en este problema hay una carga puntual aquí en el centro y también resulta que tenemos como una cascarón, este cascarón, ¿sí? Que está cargado, o sea, no es un anillo, ¿listo? Eso es tridimensional, esto es como una forma de verlo que está rodeando esa carga y nos preguntan cuánto es el campo aquí en P1 y cuánto es el campo aquí en P2. Bien, eso no es fácil de hacer si lo hiciéramos integrando. O sea, imagínense, para pararnos acá y empezar a hacer la integral de este pedacito, el campo que hace acá y este pedacito acá y este pedacito acá, eso sería imposible de resolver realmente. Entonces lo que hacemos es utilizar la ley de Gauss. Primero, si queremos calcular, como esto tiene simetría esférica, porque pues todo es una esfera o es un punto, pues nos paramos en el centro y hacemos una superficie gaussiana que pase por P1, ¿sí? Una superficie gaussiana que pase aquí por P1, que es esta que está aquí a la derecha, y miramos cuánto es la carga neta encerrada. Y resulta que la ley de Gauss ya nos dijo que el campo eléctrico para algo de simetría esférica era acá, por la carga neta encerrada, fue lo que acabamos de hacer, sobre R al cuadrado. Entonces, ¿cuánta carga neta está encerrando esto? Pues Q. Y listo, ese es el campo de esa distancia. K por Q sobre R1 al cuadrado. Ahora, si nos salimos, acá hacemos de nuevo una superficie esférica que sea gaussiana esférica que encierre ahora las dos cargas porque P2 está por fuera. Y ahora aplicamos exactamente esto mismo. ¿Cuánto es la carga neta encerrada? Pues la carga neta ahora sería Q más
Q mayúscula, ¿verdad? Y el campo entonces sería E igual a K por Q más Q sobre R al cuadrado, pues en valor absoluto estamos hablando de la norma. Entonces, como ustedes pueden ver, es supremamente sencillo. Una cosa que nos hubiéramos demorado haciendo la integral muchísimas páginas, ahora se vuelve súper fácil. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la clave? La clave está en dos partes. Uno, la ley de Gauss, que nos hace obtener este tipo de fórmulas de forma muy sencilla. Y lo segundo es porque tenemos simetría esférica. Y esa simetría nos permite hacer estas simplificaciones y aplicar la ley de Gauss. La ley de Gauss es súper poderosa cuando hay simetrías. Bien, esto nos lleva, antes de seguir, a que si queremos colocar, digamos, configuraciones más complicadas como conductores metálicos encerrando a nuestras partículas, pues tenemos que saber algunas propiedades de los conductores. Y la idea es que vamos a definir esas propiedades. La primera es, estas se pueden deducir relativamente fácil. Pensémoslo así, digamos que yo tengo aquí un conductor, esto representa la superficie de un conductor, y yo llego y le pongo una carga por acá. Entonces la pregunta es, ¿esa carga qué se hace? Pues como no está desequilibrada por nadie más, pues se queda ahí. Pero si yo pongo otra carga, resulta que ya no se van a quedar ahí cerca. Estamos en un conductor, entonces se pueden mover. Entonces lo que va a suceder es que esas dos cargas se van a ir lo más lejos posible de ellas. Y si pongo otras dos, se van a ir así. Y si empiezo a poner más, resulta que la forma más eficiente posible de ellas alejarse lo máximo posible es hacerse todas en el borde. Entonces la primera propiedad que tenemos es que en un conductor todas las cargas se van a los bordes para poder estar en equilibrio electrostático, o sea que no se muevan las cargas. Entonces eso es lo primero, todos los conductores tienen las cargas en los bordes. Esto nos lleva a la segunda propiedad. ¿Qué pasa si yo quiero calcular el campo adentro de un conductor? Entonces yo llego y hago una superficie gaussiana. ¿Y cuánta carga encerró esa superficie gaussiana? Pues cero, ¿cierto? Entonces el flujo en esa superficie inicial me dio cero. Pero si llego y hago otra con otro color, con otra forma, sin tocar la superficie, ¿no? Cerrada. ¿Cuánto me da el flujo en la negra? También me da cero porque no encerré ninguna carga. Y puedo hacer cualquier superficie que desde que no toque, cualquier superficie gaussiana que desde que no toque la superficie del conductor, el flujo siempre me va a dar cero. ¿Bien? Entonces, como el flujo siempre me está dando cero, y esto es Q sobre epsilon 0, de ahí fue que nos sale que nos da cero, pero esto también se puede escribir como integral de punto de A. Resulta que como para cualquier superficie esta integral siempre me está dando cero, eso implica que el integrando vale cero. Ojo, si esta integral vale cero solamente para una superficie especial, no implica que lo de adentro valga cero. Pero aquí estamos viendo que para cualquier superficie adentro siempre nos da cero. Y eso implica entonces que el campo adentro vale cero. O sea, esto es súper importante, el campo dentro de un conductor es nulo, siempre. Y esto es muy bueno porque uno puede hacer blindaje electrostático, uno puede meter cosas dentro de cajas metálicas y adentro no van a aparecer campos eléctricos ni magnéticos, vamos a ver después. Un experimento sencillo es poner su celular que les esté funcionando dentro de una olla, sin agua obviamente, metálica, la tapan con metal y tratan de llamar y van a ver que va a ser muy difícil. Eso es lo que pasa en los ascensores, por ejemplo, los ascensores son como cajas metálicas y por eso ustedes se quedan sin señal, porque el campo ¿cuánto vale dentro de un conductor? Cero. Y eso sirve para hacer mucho blindaje electromagnético. Bien, entonces tenemos dos propiedades, las cargas se van a los bordes, el campo interno es nulo y la otra pregunta es, aparece aquí una pregunta y es, ¿y el campo cómo es? Si el campo adentro es nulo, ¿cómo es aquí afuera? Digamos, ¿es así? ¿O es así? ¿O es así? ¿O cómo será? ¿Cómo será ese campo por fuera de un conductor? ¿Cómo serán esas líneas? Estamos viendo que es positivo, si es negativo, pues simplemente cambian las direcciones de esta manera. Entonces esa es la pregunta. Entonces miren que esto también es relativamente fácil de responder si hacemos un ejemplo. Supongamos que el campo va así en diagonal. Si va así en diagonal, quiere decir que tiene componentes así y componentes así. Recuerden que estamos hablando de un conductor en equilibrio. Si existiera esta componente horizontal, eso ejercería fuerza sobre estas cargas, ¿sí o no? Y si hay fuerza sobre estas cargas que están acá, pues se moverían. Y si se mueven, no está en equilibrio. La única manera de que exista equilibrio electrostático es que esta componente no exista. Y por lo tanto, el campo es completamente perpendicular.
Esa es otra propiedad. El campo, exactamente en la superficie de un conductor, es completamente perpendicular al conductor. Siempre hace 90 grados con la superficie. Siempre. Entonces es como un afro, ¿sí? Siempre hace 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. ¿Está bien? Entonces ya hemos visto tres propiedades que se deducen casi que fácilmente, que son las cargas se van a los bordes, el campo adentro es nulo, el campo en la superficie es normal, y después utilizando la ley de Gauss vamos a demostrar que el campo en la superficie vale específicamente sigma sobre 2 epsilon 0, o sea la densidad de carga superficial, porque eso está en la superficie, sobre 2 epsilon 0. Y esas son las propiedades de los conductores. Y con eso podemos hacer muchas cosas, aparte del blindaje y de análisis que ya vamos a ver. Entonces, ya tenemos que el campo es cero, sea hueco o sólido, no importa. La carga siempre está en la superficie. El campo por fuera siempre es perpendicular a la superficie y tiene esa magnitud, sigma sobre epsilon 0. Y vamos a ver que en las esquinas, los puntos donde hay esquinas, es donde se concentra la mayor densidad de carga. Por eso las cosas puntudas favorecen las chispas y los pararrayos tienden a ser puntudos precisamente para tratar de atraer los rayos, aunque eso también produce ionización alrededor. Entonces las puntas son sitios en donde se acumula más la carga. Todo esto implica varias cosas. Por ejemplo, si uno coloca un conductor dentro de un campo magnético como está ahí a la derecha, resulta que las cargas se van a distribuir de tal manera que los electrones se mueven para este lado, esto queda positivo, y esto lo que implica es que aquí adentro se genera un campo que va en esta dirección que contrarresta este campo externo, de tal manera que el campo aquí adentro vale 0. ¿Está bien? Entonces eso es lo que pasa en un blindaje electromagnético. Básicamente las cargas se mueven de tal manera que se genera un campo nulo adentro, y ese tiempo de respuesta es muy rápido. Está la deducción de cuánto es el flujo. Creo que sí, cometí un error, no era sobre 2 epsilon 0, sino que es sobre epsilon 0. No es sobre 2 epsilon 0 porque resulta que cuando uno toma una superficie, hace la superficie gaussiana para tratar de estudiar el flujo, y resulta que aquí adentro del conductor el campo es nulo, pero por aquí afuera sí hay flujo. Entonces por esa razón es que queda sigma sobre epsilon 0, no es sigma sobre 2 epsilon 0. Eso pues entonces implica que pues, tenemos completamente caracterizado el campo en un conductor, y por lo tanto digamos en este tipo de situación las líneas de campo por fuera ustedes pueden ver que son radiales, aunque por dentro sean completamente diferentes, pero eso sí, el ángulo siempre es 90 grados. ¿Está bien? Si yo pongo por ejemplo esta partícula negativa dentro de un conductor, esto se va a polarizar positivo, esta parte interna, exactamente con la misma carga que tiene esto negativo de acá, y si esto se puso positivo, pues esto de afuera se tiene que poner negativo, y siempre todo conservando la conservación de la carga, respetándola. Vamos a ver después algunos ejemplos de esto. Eso es un ejercicio que ya vamos a desarrollar en clase, que la idea es que ustedes traten de verlo, está en los libros, y es calcular utilizando la ley de Gauss entonces cuánto es el campo en la región 1, cuánto es el campo en la región 2, en la región 3 y en la región 4. Bien, y son estos los resultados que deben obtener. Revisen el libro, este es un problema típico, ¿sí? Traten de hacerlo, y si lo logran hacer, ya entendieron la ley de Gauss. Bien, hay algunas aplicaciones de la ley de Gauss para situaciones simétricas. La primera es la línea infinita de carga. En la línea infinita de carga lo que uno hace pues es, como la carga digamos, como la línea es infinita, no existe arriba y abajo, y entonces el campo es completamente radial, pero ese círculo radial pues se va trasladando y lo que genera es un cilindro. Entonces lo que se utiliza es simetría cilíndrica. Y recuerden que la ley de Gauss nos dice phi es Q sobre epsilon 0, pero si lo que queremos es calcular el campo, pues tenemos que hacer la otra definición, que es E punto de A. La clave de todo esto es que ustedes descubran una superficie que les permita simplificar esta integral, sacar el E, ¿sí? Que les permita hacer fácil la integral, y si eso lo logran, van a poder despejar cuánto vale E. Entonces el secreto es ese, ¿cuál es la superficie? Y por eso hay que mirar las simetrías. Claramente en este caso la superficie debe ser radial.
Entonces lo que se hace es escoger una superficie radial. El campo no hace flujo en esta tapa ni en la que está allá abajo, ¿sí? Solamente hace flujo en la tapa cilíndrica, digamos. Y entonces, ¿qué se obtiene? El flujo es igual a E punto de A. Pero el ángulo entre el diferencial de área, que es normal, y el campo es 0. Y coseno de 0 pues nos da 1. Entonces básicamente este producto punto se vuelve E por dA. Como estamos siempre a la misma distancia de la línea, la magnitud del campo es constante, entonces la podemos sacar de la integral. Y al final nos queda que esto es E por dA, donde A, E por la integral de dA, y esto pues es el área. Pero ¿cuál área? Ojo, sería el área lateral, ¿cierto? Esta, porque por ahí es que hay flujo. Entonces, ese E por A es exactamente igual a Q sobre epsilon 0, ley de Gauss. Y pues aquí ya es muy sencillo. La carga la podemos escribir como la densidad de carga por la longitud. El área de esto sería 2πr, este perímetro, 2πr por esta longitud. Eso me daría el área superficial, que es esto. Simplificamos y al final nos da que el campo de una línea infinita a una distancia r de ella es 2k lambda sobre r, o escrito con epsilon 0 de esta manera. Muy sencillo, un par de líneas, es muy fácil. Lean del libro para que vean la explicación más detallada. Si estamos en algo que es plano, ya en un conductor sin una hoja cargada, pues entonces tenemos flujo por ambas caras, ¿no? Tenemos flujo por esta cara de atrás y por esta cara de adelante. Y entonces ahora el flujo total se divide entre dos caras y por eso nos da sigma sobre 2 epsilon 0. ¿Está bien? Y eso implica entonces que el campo es uniforme en las placas infinitas y vale en la superficie es normal y vale específicamente sigma sobre 2 epsilon 0. ¿Listo? Si ustedes ponen por ejemplo dos placas, esta y esta, una frente a la otra, pues el campo que esta produce es sigma sobre 2 epsilon 0 y el que esta negativa produce es sigma sobre 2 epsilon 0. Y como pueden ver, las líneas se unen y sumamos estas dos y nos da que el campo es sigma sobre epsilon 0. En otras palabras, si tenemos placas infinitas una contra la otra, podemos pensar que este es el campo uniforme que se forma adentro, con una muy buena aproximación si estamos cerca del centro. Entonces, algunos ejercicios para tratar de encontrar los campos cuando ponemos cargas positivas, placas infinitas positivas y negativas. Analícenlo. Otros ejercicios acá también. Y cuando tenemos esta distribución de carga con simetría esférica que ya se tuvo que haber hecho en los problemas anteriores, recordemos que siempre que tengamos simetría esférica, pues el campo siempre va a ser K por la carga neta que encierra nuestra superficie sobre R cuadrado. Entonces, si quiero calcular el campo adentro, pues genero una superficie gaussiana internamente y lo único que tengo que ver es esa superficie, cuánta carga neta encerró. Y si quiero calcular el campo por fuera, pues de nuevo lo único que tengo que hacer es ver cuánta carga neta estoy encerrando. En ambos casos aplica exactamente esta fórmula, sin ningún cambio. Simplemente hay que ver cuánto es la carga neta encerrada. Queda como ejercicio. Y al final, pues se tiene que obtener lo que está ahí. Ahora, si no hay simetría, no se puede utilizar la ley de Gauss para resolver el campo. Es decir, la ley de Gauss no reemplaza las técnicas que habíamos visto anteriormente, no las reemplaza, simplemente es un complemento para los casos en los que hay simetría. Bien, entonces esta fue nuestra introducción a la ley de Gauss. Recuerden, básicamente nos permite calcular de dos maneras el flujo, una como la carga encerrada sobre epsilon 0 o la otra con la integral, y cuando combino estas dos que son iguales, pues puedo obtener herramientas para calcular campos, pero en casos simétricos. Hay algunas aplicaciones cuando tenemos una superficie conductora, el campo es normal, las cargas se van a la superficie, el campo adentro vale 0, el campo por fuera vale sigma sobre epsilon 0. Si tenemos una línea infinita de carga, este es el campo. Si tenemos un plano infinito de carga, este es el campo. Para cualquier simetría esférica, siempre este va a ser el campo. Lo único que hay que hacer es calcular cuánto es la carga encerrada. ¿Está bien? Y pues ese es el resumen. Y ahora lo que queda es empezar a hacer ejercicios. Muchas gracias.